nosotros en Reporteros MX. Un abrazo, tocayo, buena tarde, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Muy bien, contento, sorprendido, no diría, con la información que presenta el día de hoy el gobierno federal, el presidente López Obrador, junto con Pablo Gómez, nos dan este tabloide que, entre otras cosas, confirma las sospechas de muchos, que ahora son hechos. 96 millones de pesos, 96.740.613 pesos, recibió Mexicanos contra la Corrupción, recibió la gente de Claudio X González, María Amparo Casar. Y antes de ir con tu análisis, me gustaría compartir con el auditorio de Sin Máscaras, y desde luego que contigo, las primeras declaraciones que dio Casar ante esta bomba noticiosa, y fue lo siguiente. Vamos a escucharla simplemente después de 45 minutos, 50 minutos del tema. Vamos a escuchar cuál es la opinión de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción ante todo esto que acaban de exponer, no solo de decir, sino de exponer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y el presidente de la República. María Amparo, te escuchamos. Ahora sí te escucho, Ciro, muy buenos días. Te escuchamos. Manuel, buenos días. Buenos días, María Amparo. ¿Yo hablo así o me vas a preguntar algo, Ciro? Te pregunto tu opinión sobre los 45 minutos recientes en Palacio Nacional. Perdón, Ciro, te corrijo, 1 hora con 04 minutos. Bueno, en primer lugar, me parece que utilizar la palestra presidencial 1 hora 4 minutos para leer quiénes son los donantes, los sueldos, los gastos, los pagos, los ingresos, etcétera, en una mañanera, pues me parece un exceso. Pienso que es uno de los ataques más a Mexicanos contra la Corrupción que hemos sufrido desde inicios de este sexenio. Se centra Pablo Gómez no solamente en revelar a quiénes son nuestros donantes, pueden revelar las cantidades que reciben. De hecho, hay una gran falsedad, Ciro. Mexicanos contra la Corrupción, como cualquier otra organización, presentamos un informe de transparencia todos los 30 de mayo, es la fecha límite, 30 o 31 de mayo, con todos los ingresos y los gastos que hace la organización. Sí tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos. ¿Me escuchas, Ciro? Te escucho. Bueno, entre cada quien que finge sus propios problemas de comunicación para no andar en detalles, a ver si te suena el nombre de estas organizaciones. Rockefeller Bros Fund. Caray, qué nombre tan despampan. A ver, Rockefeller Bros Fund, también The Ford Foundation, John and Catherine MacArthur Foundation, International Community Foundation, muchas foundations subsidian a Mexicanos contra la Corrupción desde los Estados Unidos. ¿Quiénes son esta gente, Manuel? Sí, pues digamos son fundaciones que se hacen pasar por filantrópicas, que realmente pues muchas de ellas traen agendas políticas muy definidas y son pues otros brazos del imperialismo estadounidense. Pero digamos el dato clave, y es el que ha desatado más polémica y la declaración más fuerte de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son los 96 millones de pesos que entregó directamente la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción. Yo, de hecho, pues fui el primer periodista aquí en México en dar a conocer que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En abril de 2021 fue cuando ahí publiqué un hilo de Twitter dando a conocer esta información. Y pues se está confirmando lo que veníamos manejando desde aquel entonces. Obviamente el detalle del informe que se ha presentado hoy por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es muy minucioso y digamos no deja lugar a dudas de las cantidades que se han movido en estos últimos años. Una organización manejada por un oligarca como Claudio X González, que recibe 96 millones de pesos en 6 años
justo el primer depósito fue en agosto de 2018, un mes después de la elección de julio de 2018, donde resultó ganador el presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría calificada en el Congreso, pues te deja muy en claro de por dónde va la cosa en cuanto a los intereses golpistas que hay detrás de ese financiamiento. Ha sido una práctica habitual a lo largo del último siglo que en Estados Unidos metan dinero a organizaciones o a proyectos afines a sus intereses para tratar de descarrilar a gobiernos que les son incómodos y principalmente a los gobiernos nacionalistas o soberanistas que no se prestan o que oponen una cierta resistencia, porque tampoco es que sean antagónicos, pero con el simple hecho de oponer una pequeña resistencia a los mandatos de Washington y de Estados Unidos es suficiente para que intenten estrategias golpistas de esta índole. Entonces, digo, y el tema no es menor, porque a final de cuentas Claudio X González pues fue el principal artífice de la alianza electoral del PRI-PAN-PRD, fue el principal estratega de la derecha mexicana, el que puso ahí a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, y el hecho de que Estados Unidos esté financiando a una organización de este tipo que se disfraza de periodismo de investigación cuando en realidad está persiguiendo pues impulsar una agenda golpista abiertamente en México, no es un tema menor. Por eso el señalamiento tan contundente que hoy hizo López Obrador sobre el tema. A veces le da un poco más de rodeos al asunto, pero digamos hoy fue bastante contundente el presidente en señalar esta injerencia de Estados Unidos, que no es el único lugar, pues acabamos de ver que acaba de suceder lo de Venezuela y demás, ¿no? Pero más allá de las cantidades y de los otros 300 millones de pesos que también creo que vale la pena mencionar, de empresas y organizaciones mexicanas que apoquinaban para el proyecto golpista de Claudio X y sus secuaces de la derrotada oligarquía neoliberal, hay que recordar que no es el único frente golpista que ha lanzado ataques en contra del presidente López Obrador en estos últimos 6 años, porque digamos, hay que dimensionar esto en su justa dimensión y abordar el contexto con claridad, porque no nada más es lo de Mexicanos contra la Corrupción, está lo de la detención misteriosa de Ismael Mayo Zambada, que también va por ahí con, digamos, el manejo del narcotráfico en México, tiene precisamente fines de gestionar o de manejar a modo a los políticos mexicanos desde Estados Unidos con este tema del narcotráfico. Está la detención de Salvador Cienfuegos, que buscaba dividir a la élite militar en México precisamente para facilitar el golpe. Está lo de Guacamaya Leaks, que el mismo López Obrador calificó como una filtración del Pentágono en Estados Unidos. Entonces, no nada más es lo duro, sino lo tupido. Vean cuántos frentes golpistas hay abiertos en México, y además pues una gran parte de cómo se instrumentalizan estos golpes de Estado desde las agencias estadounidenses es precisamente a través del despliegue mediático. Y digamos, esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues era eso, era como una organización que buscaba generar contenidos para que luego fueran replicados con gran fuerza en la prensa corporativa mexicana, que también siempre ha sido afín a los intereses de la hegemonía gringa. Y a partir de ahí, pues tratar de generar una agenda abiertamente golpista. De hecho, pues no es la primera vez que pasa, ni es el único país en el que pasa. Este año, en Georgia, un país ahí que está en la frontera sur de Rusia, acaba de denunciar y acaba de lanzar una ley precisamente para regular el financiamiento extranjero a las ONGs, porque según el primer ministro de aquel país, de Georgia, van 2 intentos fallidos de revolución de colores, de esas que aplica normalmente agencias como la CIA en aquel territorio, y precisamente por eso el gobierno y el Congreso de Georgia acaban de echar a andar una ley que entró en vigor el 1 de agosto para que todas las ONGs que reciban más del 20% de su financiamiento proveniente del exterior
tengan que reportarlo de manera clara y transparente para que la ciudadanía de aquel país pues sepa con lujo de detalle desde dónde se están enunciando cierto tipo de narrativas golpistas. Eso, por supuesto, causó inconformidad en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ya han implementado algunas sanciones en contra de Georgia, incluyéndole pues detener este ingreso a la Unión Europea que se había estado gestionando durante muchos años, y todo eso evidencia que a final de cuentas muchos de estos apoyos que se dan vía las agencias como USAID, que es la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo de Estados Unidos, que muchos lo consideran como el brazo financiero de la CIA, pues a final de cuentas no buscan impulsar un desarrollo como tal de países vecinos, sino más bien pues son instrumentos para el sometimiento y la dominación. Entonces me parece que lo que vimos hoy pues es un manifiesto o una manera, un documento histórico de cómo se articula la derecha mexicana dentro y fuera de México con el financiamiento de la hegemonía estadounidense y la hegemonía globalista. Entonces me parece que fue un muy interesante ejercicio que no deja lugar a dudas de qué fines persiguen este tipo de organizaciones y agendas abiertamente golpistas. 2 puntos con esto que me dices, Manuel. El primero, y sí es un dato bastante interesante que resaltas al principio de tu análisis, no es hasta un mes después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 que Mexicanos contra la Corrupción recibe financiamiento desde los Estados Unidos. Por lo menos con los datos que presenta hoy la UIF, con Peña Nieto, Estados Unidos no tenía mucho interés de intervenir al parecer. Pero una vez se da la victoria de la izquierda mexicana, empieza a circular el dinero. Eso como un primer punto. Y como segundo, con este ejemplo que nos das de Georgia, ¿tú serías de la idea que habría que regular aquí en México como lo hace Georgia para exigir la transparencia a las organizaciones no gubernamentales de dónde reciben el dinero, sus donaciones, sus benefactores, tal cual como lo hace Georgia, pero aquí en México? Sí, me parece que es un ejemplo a tomar en cuenta. Obviamente habría que adaptarlo a las circunstancias mexicanas, pero ni siquiera es que se les esté prohibiendo el financiamiento de gobiernos extranjeros. Lo que sí se puso énfasis en esa legislación es en clarificar de dónde vienen los dineros. Ellos dicen que han sido muy claros y transparentes en estas cosas del financiamiento, pero resulta falso. De hecho, yo cuando publiqué por vez primera esta información, pues no se obtuvo a partir de los registros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que son bastante opacos desde mi punto de vista, sino que yo saqué la información desde las bases de datos de USAID, es decir, de esta agencia de cooperación y el desarrollo de Estados Unidos. Entonces, pues a final de cuentas, y digo, no me equivoqué, porque en los años siguientes mis cálculos estaban que habían recibido poco más de $4 millones, y es más o menos la cifra que publican hoy. Si dividimos el monto de 96 millones de pesos entre los 6 años y el tipo de cambio que requiere hacer varias operaciones ahí de la calculadora con más calmita, te va a dar un monto cercano a los 4 o 5 millones de dólares que le han metido desde el gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eso habría que sumarle lo de las Fundación Rockefeller, Fundación Ford, entre otras, más todo lo que le están metiendo de dinero aquí a empresas como Grupo México, que vi que también salió ahí entre los donantes, que no tenían para pagar. Sí, Germán Larrea y toda la cúpula empresarial mexicana. Y el caso de Larrea pues es notorio, porque además de ser el segundo hombre más rico de México, pues lleva años sin indemnizar debidamente a los afectados de la contaminación del río Sonora, ahí poniendo un hospitalucho que no sirve para absolutamente nada, que costaba 2 millones de pesos y no lo han podido financiar, pero sí tenía dinero para financiar proyectos golpistas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por eso digo que este caso en particular evidencia mucho cómo se estructura y cómo se aglutina la derecha mexicana, que se desfondó en términos de partidos políticos, porque hoy en día ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano le son efectivos
para la toma del poder político a través de las elecciones, y lo que hemos visto en los últimos años es que la derecha mexicana se está tratando de articular a partir de proyectos mediáticos. Uno de ellos es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el otro evidentemente es Latinos, además de toda la prensa corporativa que digamos tiene los dados cargados hacia la derecha, caso de Televisión Azteca, Televisa, los periódicos como Reforma, El Universal, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el caso deja al desnudo cómo se está articulando desde hace un buen rato esta campaña abiertamente golpista dentro y fuera de México, que la están tratando de impulsar por todos lados. Lo de la detención del Mayo no es casualidad tampoco que se haya dado a conocer esta información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, luego de que el gobierno de Estados Unidos ha administrado de manera muy opaca toda la información sobre la extraña y misteriosa detención de Ismael Mayo Zambada, que a más de 15 días todavía no sabemos cómo se dio esa situación, pero que para mí es muy evidente que es parte de esta campaña que han lanzado desde las agencias estadounidenses como la DEA para tratar de impulsar la campaña de narcopresidente y cosas de este tipo, con el fin de presionar a México. Hay que recordar que Estados Unidos no le interesa, o no nada más porque sea Andrés Manuel López Obrador un gobierno nacionalista, digamos, tiene esta campaña de golpeteo continuo. Actitudes de esa índole similares las ha tenido pues desde Carlos Salinas de Gortari, desde antes, con todos los presidentes mexicanos. Siempre hay algunos temas con los cuales presionan y tratan de jalar la correa para que no se les salgan del huacal los políticos mexicanos, y van pegándoles de vez en cuando, aun cuando sean sus aliados, con este tipo de temas. Pues ahí está el caso de García Luna, entre otros, que es para tener cortito de la cadena a personajes como Felipe Calderón. Lo que sí es que, digamos, con un gobierno nacionalista como el de López Obrador, que, digamos, ha contravenido los intereses estratégicos de Estados Unidos, como por ejemplo en el sector energético, digamos, resulta todavía más burda esta campaña golpista, y precisamente por eso, pues, López Obrador sale a responder hoy con pues este informe bastante minucioso de cada peso y centavo que ha entrado en esa organización, con el fin de exponerlos. Yo creo que debería de ir más allá el tema y debería de haber algún tipo de consecuencia legal. Lamentablemente la Fiscalía General de la República pues es un cero a la izquierda, no sirve para absolutamente nada, y va a ser difícil que se puedan judicializar esos casos, y además que no, dentro de todo no es algo ilegal, dado como está el marco jurídico actual en México, pero creo que más allá de la exhibida y de en términos de pedagogía política, que es muy necesaria y creo que es lo principal, sí debería de discutir cómo acotar este tipo de financiamientos, porque los 300 millones de pesos que han dado empresas y organizaciones mexicanas, pues son deducibles de impuestos, es decir, han dejado de entrar 300 millones de pesos a las arcas de la federación, pues para financiar proyectos golpistas. Eso me parece un contrasentido y un absurdo fundamental. Desde luego también hay que cuidar no afectar a las pequeñas organizaciones o ONGs que sí hacen trabajo social y que podrían ser afectadas con algún tipo de legislación. Hay que tener ahí un cierto equilibrio, pero digamos, es muy evidente que en estos grandes donantes, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, al principal mariscal de campo de la derecha mexicana y el principal articulador de una alianza político-electoral, por supuesto que es injerencia extranjera, con todas sus letras. Vamos a ver mañana cuántos periódicos nacionales ponen este tema en su primera plana, porque ahí vamos a ver mucho de cómo pues estos temas que son incómodos para la hegemonía estadounidense y sus achichincles aquí del lado mexicano se suelen minimizar y matizar muchísimo para no afectar esos intereses. Hay que ver también cómo lo tratan en las televisoras y en otros espacios como Carmen Aristegui y demás, que tienen agendas muy claras a favor de la hegemonía gringa. No, bueno, Fórmula ya el tratamiento mediático que le dio al caso fue, es que en sus tweets era otra vez Andrés Manuel López Obrador se lanza contra Mexicanos contra la Corrupción. La nota no era
reciben dinero de Estados Unidos. Ese tratamiento... No, y vas a ver que muchos, y digo, yo creo que ya empezaron, no los he visto así con lujo de detalle, pero muchos van a empezar a decir que van a tratar de desviar el tema diciendo que López Obrador cometió un delito al exhibir los datos personales de la gente que ha trabajado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a exhibir los sueldos que recibían, lo van a tratar de manejar por allá cuando pues es gravísimo una injerencia de esta naturaleza por parte de Estados Unidos. Es decir, estamos ante un intento golpista de un gobierno extranjero y la prensa mexicana tan dócil, tan pues sumisa a los intereses de la hegemonía gringa, pues se van a ir por ese lado en vez de decir que pues están habiendo intentos abiertamente golpistas desde Estados Unidos. Para finalizar, Manuel, Claudia Sheinbaum está dentro de poco para entrar y tomará protesta antes de que se sepa quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. No creo que vaya a cesar este caso, al contrario, un fenómeno que por lo menos se nota en Latinoamérica es que cuando llega un gobierno de izquierda suele ser más difícil la continuidad, la sucesión, mantener el gobierno sucesorio que la conquista de la llegada, ¿sabes? Lo hemos visto en Perú, en Argentina y demás, y yo creo que los Estados Unidos no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Crees que siga la andanada de los frentes diversos que tengan? Y si es así, ¿cómo se podría blindar Claudia? Porque desde luego Claudia Sheinbaum no es López Obrador, se ha mantenido una resiliencia en buenos términos, diría yo, pero ¿cómo crees que sea esta etapa, esta relación de Estados Unidos siguiendo, financiando a organizaciones opositoras en la era Sheinbaum Pardo? A mí esa es una de las partes que más me preocupa de los próximos 6 años. Yo lo he dicho desde hace un rato, aunque creo que fue buena la elección de López Obrador con Claudia Sheinbaum, porque era, digamos, de las corcholatas la más cercana al proyecto López Obradorista. A mí siempre me ha preocupado ver cierta tibieza de Claudia Sheinbaum a la hora de operar políticamente. Yo no sé cómo va a reaccionar la presidenta electa, que digamos tiene un carácter más mesurado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante intentonas abiertamente golpistas como la que estamos o como las que hemos presenciado en los últimos 6 años. Digamos, el olfato y el colmillo político de López Obrador, sobre todo en temas como la detención de Cienfuegos, creo que fue ahora sí que una prueba de fuego para López Obrador y la 4T, porque digamos, le pusieron ahí una trampa para dividir a la élite militar, mientras en la prensa corporativa y los progres y grupos de derecha estaban con el tema de, está protegiendo a Cienfuegos, vinculado al caso Ayotzinapa, la militarización, que digamos, sí tenía una cierta dosis de verdad esos planteamientos, pero esos grupos nunca tocaban el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión era un intento golpista desde Estados Unidos para dividir a las Fuerzas Armadas en México y poder desplegar con mayor efectividad campañas como la de narcopresidente o ahora pues todo tipo de campañas sucias como las que vimos en el contexto electoral de los últimos 6 meses. Entonces, esa parte no la suelen mencionar los que se quejan de la militarización, por ejemplo, que a mí me da mucha risa que sean tan críticos de la militarización, pero no de la hegemonía gringa, que es el principal problema de México y de América Latina para poder desarrollarse económica y políticamente. Entonces, me parece que va a ser un desafío para Claudia Sheinbaum. A mí me da, por otro lado, cierta tranquilidad el hecho de que haya llegado tan arropada con tal cantidad de votos, con una presidencia pues que no se puede calificar de irregular por ningún lado. Ahí están las declaraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue muy contundente y exhibió también a la patética derecha mexicana, al PRI-PAN-PRD, que las únicas pruebas que pretendían presentar de un supuesto fraude electoral
eran unos enlaces de internet para medios de comunicación. Eran los trascendidos de Reforma. Escritos por medios de comunicación que ellos mismos controlan y que les son afines. Entonces, pues es una ridiculez, ¿no? Aquí lo que ayudó fue precisamente la diferencia tan brutal de votos y la movilización del pueblo mexicano en las urnas. Pero digamos, si hubiera sido una diferencia más estrecha, pues ahí está el ejemplo de Venezuela, ¿no? De cómo estaban avalando desde Estados Unidos y desde Washington a un candidato opositor como Edmundo González, y lo declararon incluso presidente legítimo de Venezuela y cosas de esta índole en una versión 2.0 de Juan Guaidó, para tratar de sacudirse al gobierno de Nicolás Maduro, y después de ciertas maniobras políticas como la posición de México, Colombia, Brasil, así como el amago de Maduro de entregar las concesiones petroleras que tienen compañías estadounidenses y quitárselas para entregárselas a los BRICS, se ablandaron en Washington. Entonces, digamos, ese tipo de maniobras requieren un arrojo particular que yo al menos no se lo he visto a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum me parece que tuvo un muy buen gobierno en la Ciudad de México, que llega muy respaldada tanto en el Congreso como muy fuerte a su presidencia por esta enorme cantidad de votos, pero en términos de operación política, a mí todavía no me acaba de convencer cómo va a reaccionar ante estas intentonas golpistas, y lo tengo en claro por el caso de Brasil. Una mujer como Dilma Rousseff, inteligente, capaz, aguerrida, le dieron golpe de estado, digamos, con este tipo de artimañas, y por eso creo que va a ser un reto muy importante para Claudia Sheinbaum que pueda adelantarse a muchas de estas estrategias que desde luego ya se están cocinando. Pues todo el tema de la sobrerepresentación que traen ahorita y demás, pues va por ahí, tratar de estar debilitando lo más que puedan al gobierno entrante, para en una de esas, si pueden juntar un número importante de fichas, tratar de dar un golpe de estado como ya han dado en otros rincones del mundo, y principalmente en América Latina. Pues ahí está el caso de Perú con la espuria Dina Boluarte, apoyada por una embajadora de Estados Unidos. Ahí está el caso de Bolivia, donde le dieron golpe de estado a Evo Morales, los varios intentos de golpes en Venezuela, el golpe en Brasil vía lawfare con el juez Sergio Moro, también afín a la hegemonía estadounidense, intento de asesinato y el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Entonces, digamos, ese es el escenario al que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, que no es menor, y creo que debe de ser muy consciente de esa situación y estar muy blindada sobre temas que la puedan afectar por ese lado, y sobre todo con la cúpula militar. Todavía no ha nombrado secretarios de Defensa y Marina, que se prevé que va a ser hasta septiembre, pero digamos, son algunos de los temas sensibles que hay que tomar en cuenta para los próximos 6 años, porque los continuos intentos golpistas no se van a detener aquí. Correcto. Manuel Hernández Borboya, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, tu análisis, que estés aquí con la audiencia de los Reporteros MX para darle, darle cerebro y análisis a estos temas presentados hoy en Palacio Nacional. Te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Muchas gracias, tocayo. Pues ahí estamos en Manuel Hernández Borboya en YouTube y en Facebook, aunque ahorita estoy publicando poco en esas redes por la gran cantidad de censura que hay cada vez mayor en las redes sociodigitales. Estamos también de lleno en Twitter, donde mis cuentas pues están bastante estancadas precisamente por el baneo en redes. Por eso les pido ahí que me ayuden con sus likes y seguir si les gusta el contenido y demás. Y sobre todo ahora que estamos viendo también en el plano internacional un tema, ojo, porque va a hacer ruido en las próximas semanas, este tema de la viruela del mono, que acaba de declarar la OMS como emergencia internacional. Pues yo lo advertí desde enero, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos estaba haciendo experimentos en sus biolaboratorios con precisamente cepas de viruela. Entonces, ojo con ese tema, porque es posible que sea otra operación política más para tratar de mantener la hegemonía que están perdiendo a pasos acelerados. Por eso no hay que perder de vista lo que está pasando en el plano internacional, porque digamos muchos de esos fenómenos pues tienen repercusión dentro de la política nacional. Pues ahí está el caso de la pandemia de COVID-19, que también fue una de las
de los obstáculos que tuvo que sortear el gobierno de López Obrador con toda la campaña de desinformación y demás, que se articuló para esos fines. Entonces, pues hay que estar muy, muy atentos y entender la gran película de cómo se están manejando las cosas en un mundo cada vez con más tensiones internacionales. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, te mando un abrazo y un saludo también para toda tu audiencia. Pues a cuidarse.